Falta sustituir los valores de las condiciones iniciales, el valor de la resistencia y el capacitor en nuestras respuestas que se obtuvieron. Y hay que recordar que tau es igual a R por C, que sería la constante de tiempo de un circuito RC. ¿Cómo se obtiene este valor? Ya lo tienen ustedes en las notas que les envié. Entonces, tau siempre va a ser igual a R por C, es decir, la resistencia por el capacitor. Las unidades son segundos. Y entonces, de acuerdo al circuito que se obtuvo para este ejercicio, se tenía un capacitor de 500 micros al final y una resistencia de 20. Multiplicamos a la resistencia por el valor del capacitor y nos queda una constante de tiempo de 0.01 segundos, o es igual a 10 milisegundos. Ya podemos hacer la sustitución de todos los datos para obtener las respuestas. Se pidió el voltaje del capacitor, entonces el voltaje del capacitor en el tiempo, es decir, para tiempos mayores que 0, es igual a la condición inicial del voltaje del capacitor por E a la menos 1 sobre RC por T. Sustituimos datos, la condición inicial del capacitor o el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 era igual a 80, entonces el voltaje del capacitor nos queda como 80 por E a la menos 100 por T, y eso ya son volts. El voltaje de la resistencia era igual a menos el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 por E a la menos 1 sobre RC por T. Sustituimos datos de la condición inicial del capacitor de voltaje, la constante tau o 1 sobre RC. Tenemos que el voltaje de la resistencia va a ser igual a menos 80 por E a la menos 100 T volts. La corriente era igual a al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre la resistencia por E a la menos 1 sobre RC por T. Sustituimos los datos y tenemos que la corriente va a ser igual a 80, que era la condición inicial, entre 20, que fue la resistencia final que nos quedó, por E a la menos 100T. Esto nos da que la corriente es igual a menos 4 por E a la menos 100T y son amperes. Nos faltaba una variable todavía a calcular, que era el voltaje de la resistencia. Como ya tenemos los datos, si nos regresamos al circuito que se obtuvo para trabajar, que es un circuito RC nada más, una sola resistencia y un solo capacitor, hay que recordar que esta resistencia de 20 está formada por varias resistencias. Si empezamos a desglosar, tenemos que la resistencia de 20 está formada por una resistencia de 10, que está con dos resistencias en paralelo, una de 15 y una de 30. Después tenemos que esta resistencia de 15 y de 30, bueno, está formada la resistencia de 10, que ahí sigue, la de 15 que nos afecta, pero la de 30 está formada por una resistencia de 6 y una de 24, por eso nos dio 30, que estaban en serie. Continuamos analizando el circuito y tenemos la resistencia de 10, la de 15 que ya no se modifica, la de 6 y la resistencia de 24 se obtuvo a partir de dos resistencias en paralelo, que una era el valor de 40, que es la que me están pidiendo, y una de 60, que eran dos resistencias en serie de 35 y 25, y al sumarlas nos dio 60. Podemos ver de los circuitos que para poder obtener el voltaje en la resistencia de 40 necesitamos conocer su corriente, y esa corriente es IC. Si vamos analizando, tenemos que IT, o la corriente en el tiempo que se obtuvo, es la que tenemos en este circuito. Por estar en serie es la misma corriente, entonces la corriente para la resistencia de 20, que está formada por una resistencia de 10, tenemos ahí de T, va a llegar a este punto en donde había dos resistencias en paralelo, una de 15 y una de 30. La de 15 no se alteraba, ¿por qué? Porque la de 30 estaba formada por dos en serie. Estas dos resistencias, por estar en serie, tienen la misma corriente. Y esa corriente es IB. ¿Por qué? Porque 30 se obtiene de la resistencia de 6 y la de 24 que están en serie, y al sumarla nos da 30. Entonces la corriente que tenemos aquí, que la podemos escribir en este circuito, es la corriente IB. ¿Qué sucede? Bueno, la corriente IB, que está en la resistencia de 6, continúa, pero la resistencia de 24 se obtuvo de dos resistencias en paralelo, una de 40, que es en la que queremos obtener el voltaje, y la otra de 60. Por estar en paralelo podemos obtener su corriente y además conocer a la corriente IB, que sería la corriente C, que circula en 40, y la corriente D, que circula en 60. Por ello decimos que el voltaje en la resistencia de 40 es igual a 40 por la corriente C. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar divisor de corriente, ya que tenemos una corriente que conocemos, que es IT, o la corriente en el dominio del tiempo.
tenemos dos impedancias o dos resistencias en paralelo, podemos calcular la corriente a través de un divisor de corriente. Entonces, calculamos primero la corriente IB aplicando divisor de corriente. Ya se sabe que la expresión nos dice que si solo tenemos dos impedancias en paralelo o dos resistencias en paralelo y vamos a aplicar un divisor de corriente, la corriente que queremos conocer, en este caso IB, va a ser igual a un cociente o una división en donde siempre en el numerador va la fuente, que para nuestro caso es el valor de la corriente que calculamos en el tiempo, o I de t, por la rama opuesta donde queremos conocer la corriente, queremos conocer la corriente IB que circula por la rama de 30, el valor de la rama opuesta sería 15, por eso lo estamos multiplicando 15, entre la suma de lo que valen las dos ramas que están en paralelo. Esa expresión ya se obtuvo y está en sus notas, no la estamos obteniendo ahorita, simplemente estamos sustituyendo datos. Es por ello que al sustituir el valor de la corriente, que es menos 4 por E a la menos 100t, multiplicado por 15 y dividido entre 45, nos queda como menos 1.33333. Voy a usar siempre 5 decimales al inicio y al final, cuando obtengamos el resultado, nos podemos quedar con 3 decimales siempre. Entonces va a ser menos 1.33333 por E a la menos 100t y son amperes. ¿Qué nos falta? Nos falta determinar el valor de I de C, pero primero de I su índice C, pero primero teníamos que determinar el valor de I su índice B para poder obtener el valor de I su índice C. Ahora, determinando el valor de I su índice C, nuevamente aplicando un divisor de corriente, tenemos que la corriente I su índice C va a ser igual a un cociente nuevamente. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar divisor de corriente, perdón, por eso es un cociente, siempre es un cociente, o una división, y aquí tenemos nuevamente dos ramas formadas por impedancias, o en este caso resistencias conectadas en paralelo. Aplicamos el divisor de corriente para dos ramas, porque tenemos para n ramas, que sería 2 o más, y nos dice que en el numerador va a ir la fuente de excitación, que ahora es I su índice B, multiplicada por la rama opuesta donde queremos la corriente. Donde queremos la corriente es en la resistencia de 40, entonces la rama opuesta vale 60, por eso lo multiplicamos entre 60, entre la suma de lo que vale cada una de las ramas que estamos analizando. Una vale 40, la otra vale 60, sustituimos datos, hacemos operaciones, nos queda menos 0.79999 por E a la menos 100t y son amperes. Como ya conocemos el valor de la corriente y su índice C, que era la que requeríamos para calcular el voltaje en la resistencia, pues entonces, por lo tanto, el voltaje en la resistencia de 40 en el dominio del tiempo va a ser igual a 40 por la corriente y su índice C, y nos da un resultado de menos 31.996 por E a la menos 100t, y esos son volts. Y con esto estaríamos obteniendo todas las respuestas que se pidió al inicio del ejercicio, que era el voltaje del capacitor en el tiempo, para tiempos mayores que 0, claro está, el voltaje en la resistencia en el tiempo, la corriente del circuito o la corriente I de t del circuito RC que se obtuvo, y finalmente el voltaje en la resistencia de 40 para tiempos mayores que 0. Lo que nos faltaría es hacer las gráficas para poder ver cómo se comporta una respuesta libre de un circuito RC.